Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Gracias a los más de 150,000 escuchas por crear esta comunidad en más de 30 países con el objetivo de hacer crecer su dinero. Mi nombre es Ricardo Chavero, director general de Network. Llevo más de 12 años invirtiendo en el mercado de valores y me apasiona la tecnología y las finanzas. Yo soy Brenda Gómez, asesora financiera. He ayudado a más de 1,500 familias a mejorar y sanar sus finanzas. Disfruto de aprender y compartir lo que sé sobre el dinero. Este podcast es patrocinado por Network, la fintech especializada en retiro e inversiones. Hemos asesorado a más de 22,000 personas y administramos más de 120 millones de dólares. Síganos en nuestras redes sociales como Network MX o búsquenos en Google como asesorfinanciero.com.mx. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero y el día de hoy tenemos un invitado que, no necesita introducción, ya ha estado varias veces con nosotros. Es el licenciado Humberto Calzada. Es analista económico y financiero para Rankia en América Latina. Tiene participación en múltiples medios sobre su opinión financiera, como en economiahoy.mx, El Heraldo, Reporte Índigo, Capital Universal, La Jornada, entre otros. Y además ya ha sido nuestro invitado en varias ocasiones aquí en el podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi estimado Humberto, bienvenido nuevamente a El dinero no viene con instrucciones. Hola Ricardo, un gusto estar nuevamente con ustedes pudiendo compartir nuestra opinión económica y financiera a tu audiencia. Muchas gracias, mi estimado Humberto. Humberto, creo este es un tema que ya nos habían estado pidiendo por ahí hace algunas semanas. Hicimos un comentario, un podcast rápido. Fue el día que estadísticamente pasa pocas veces, ¿no? En el mismo día se llegó a caer casi un 4% y terminamos como 0.25 arriba. Yo decía, si esto termina en -4, seguro va a salir en las noticias, pero bueno, al final como que ahí hubo un revés. Y terminamos creo 0.25 si no me equivoco ya hace algunos días. En enero 2022 cuando nos estén escuchando, pero enero 2022 y toda parte de febrero, en el año pues vamos negativos y justamente queremos hablar de eso. ¿Qué está sucediendo en los mercados? Justamente antes de empezar hablábamos que hace un año también estuvo aquí Humberto en El dinero no viene con instrucciones. Hablábamos sobre el tema de la inflación, sumamente acertado el comentario del buen Humberto. Está teniendo un efecto bien importante en la economía. Sabemos que hay problemas en las cadenas de suministro, sabemos que hay un exceso de demanda, pero bueno, todo eso ahorita lo vamos a empezar a explicar en palabras un poco más sencillas. Mi estimado Humberto, ¿qué está sucediendo en los mercados? ¿Es momento de correr? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál sería tu opinión? Pues mira, como lo mencionaste, iniciamos el año con cierta volatilidad, caídas importantes en enero. Hablaste hace rato comentaste sobre hace algunos días una caída de 4 que terminó positiva. Realmente, pues este es un reflejo de la incertidumbre de este escenario de especulación, yo lo llamaría así, del mercado, ¿no? Si bien esta caída podría haber anticipado la postura más dura de la Reserva Federal, lo mencionamos hace unos meses, justo la inflación estaba siendo un problema para Estados Unidos. Recuerdo que cuando hicimos esa entrevista, la inflación estaba a niveles del 4%. Ahora estamos en niveles de 7%. Entonces, pues bueno, esto ya definitivamente lo comenté en algunos medios, incluso hace unos meses en el periódico El Economista me hicieron una entrevista donde me preguntaron qué tenía que hacer la Fed para ya dar ese paso a subir las tasas. Pues luego definitivamente que la inflación se le fuera de las manos. Vemos una inflación ya, como te digo, arriba del 7%, sale mañana el dato de inflación y aunque fuera 6.9, seguimos viendo una inflación alta. Una inflación alta, como comentaste, Ricardo, problemas de suministro, que bueno, los mercados, los inversionistas estarían ahorita, esta recuperación que tuvimos los últimos días, pues esa parte todavía de aprovechar el dinero que está imprimiendo la Reserva Federal. Todavía se sigue recomprando bonos a menor ritmo, pero bueno, estaríamos viendo que todavía podrían aprovechar este último chapuzón. Y bueno, técnicamente, pues sí, los mercados todavía están un poquito lejos de máximos históricos, en el caso del Standard & Poor's, el Nasdaq sobre todo. Y desde mi perspectiva estamos en un periodo de incertidumbre. Mañana el dato de inflación es relevante porque si vemos una inflación más alta,
pues podríamos, el mercado en estos momentos pues está, en esta coyuntura está en un terreno de irracionalidad, ¿no? Esa subida después del cierre pandémico, cuando la Reserva Federal entró con todo el armamento, todo el arsenal de liquidez, más el Tesoro estadounidense, pues tenemos una subida de 105% a partir de marzo de 2020. O sea, estamos prácticamente en casi 2 años, subió lo que tenía que haber subido en 10 años, Richard, porque el retorno promedio de los mercados, de la bolsa en la renta variable había sido del 10%. Entonces, pues vamos a ver cómo reacciona. Ya lo habíamos comentado también en otra entrevista contigo. Vamos a ver si se rompe esta correlación que había tenido la hoja de balance de la Fed con el mercado accionario. Si vemos por ahí en algunos artículos he compartido un gráfico donde se ve cómo aumenta la hoja de balance de la Fed, todos estos bonos que recompró con el Standard & Poor's, y parece un espejo esa gráfica. También en los últimos años, sobre todo después de la crisis subprime, hay esta correlación que cuando la Fed sube tipos de interés, pasó en el 2016, pasó en el 2018, cuando comienza a reducir la hoja de balance, vemos ajustes importantes en los mercados. Por ejemplo, en el caso en el 2018, que comenzó también esta reducción, todavía a mando de Janet Yellen, pues vimos 2 caídas fuertes, una en febrero y una en octubre por el tema de la guerra comercial. Ahora, creo que no será la excepción. Los mercados vivieron de esta liquidez, la economía vivió de estos estímulos que desde nuestro punto de vista fueron un crecimiento artificial. Si bien las autoridades de política económica en Estados Unidos, llámese Reserva Federal, Tesoro estadounidense, actuaron de manera importante, y algunos analistas coinciden conmigo, coincido con ellos, que son muy pocos porque de verdad que hay mucho optimismo, de que esta fue hasta cierto punto responsable ese cañonazo de liquidez. ¿Qué es lo que provocó? Estamos viendo 2 consecuencias. Esta subida en vertical de los mercados, tuvimos desde el 2020-2021, empresas que tuvieron revaloraciones del 400, 200, 300%. Eso, desde el punto de vista teórico de las valuaciones, pues no es normal. ¿Y por qué? Porque también vimos empresas de estas llamadas zombie que tenían valoraciones, desde mi perspectiva, realmente ridículas, ¿no? Empresas que incluso cotizaban en pérdidas, que tenían subidas de 150, 200%. Entonces, eso es un reflejo del dinero que hay, el exceso de liquidez, y pues la gente, el inversionista, está especulando y está moviendo el dinero, está buscando en qué activos invertir y qué activos, y eso provocó que tuviéramos esta subida, ¿no? ¿Qué opinas de esta otra cara de la moneda? Que hay analistas que dicen, pero a ver, espérate. Por un lado tienes a Estados Unidos que en un periodo realmente muy, muy corto termina imprimiendo casi 2 veces la masa monetaria, que es el dinero que está en circulación en la economía, en un periodo de, pues realmente como de 5 años, ¿no? Termina imprimiendo casi 2.5 veces la masa monetaria que hay. Y mucho de lo que dicen es, bueno, a ver, espérate, es que eso si eso lo hubiera hecho cualquier otro país, pues estás de acuerdo que tendría inflaciones no de un dígito, no del 7%, tendría inflaciones seguramente hasta de 3 dígitos, ¿no? Y entonces, por ese lado, como que dicen, bueno, es que ten en cuenta Estados Unidos, la deuda de Estados Unidos, pues la tiene el mundo, pero pues ellos son los dueños del monopoly, entonces como que todos aguantan un poquito más este tema. ¿Cuál sería tu punto de vista de esa otra cara de la moneda, no? Porque si bien vemos la cantidad de dinero que han inyectado en la economía, que es brutal, ¿no? Es brutal, y obviamente todos los que estudiamos economía diremos, oye, pues obviamente viene inflación, y sí, en efecto hay inflación, pero por otro lado dicen los de esta nueva corriente de teoría económica, sí hay inflación, pero no estamos viendo inflaciones del 120%. ¿Cuál sería tu punto de vista desde esa otra cara de la moneda, Humberto? ¿Qué opinarías? Pues mira, hay en el caso de las mediciones del índice de precios y cotizaciones, pues sí, aritméticamente a veces favorecen a la inflación. Vemos sí una inflación del 7%, pero si nos vamos al tema de las casas, hay inflación de 2 dígitos, en los alimentos hay inflación de 2 dígitos, en el tema del alquiler hay inflación de 2 dígitos, el tema de las ventas de autos usados
hay inflaciones de 2 dígitos. Entonces, a veces las métricas, las mediciones favorecen al tema inflacionario. Lo vemos también aquí en el caso de México. ¿Cuánto es la inflación? 7%, pero vas al mercado y el pollo ya te subió 15 o 20%. Entonces hay veces que hay sesgos en el tema de las mediciones, pero realmente sí estamos viviendo un problema y Estados Unidos, creo que, como tú dices, es el dueño del monopoly, puede controlar y manda en ese tema, incluso prácticamente la Reserva Federal controla el mundo. Puedes tirar más la liga, pero estás de acuerdo que pues eventualmente eso se puede romper. No quiere decir que es como ilimitado, pues si eres el dueño del monopoly, pero hay un límite, ¿no? Y muchas veces lo que muchos nos preguntamos es, ok, te compro esta nueva teoría monetaria, el tema es bueno, pero ¿dónde está ese límite? Y cómo saber cuándo ya llegamos al límite o si ya nos quedamos dormidos. La liga se rompió hace 5 años y ¿qué va a suceder, no? Entonces, como que ese es un ámbito de incertidumbre que muchos podrían decir, bueno, pero realmente ¿dónde estamos parados, no? Comparo mucho el tema con el 2008, 2009, que muchas veces decían, no, pues la fiesta puede seguir y ya se había acabado hace algún tiempo y allí se vino todo un tema económico. Claro, son circunstancias muy distintas y estamos hablando de otro tema hoy en día, pero ¿hacia dónde crees que entonces podría ir el mercado, Humberto? ¿Qué es lo que se podría esperar? ¿Una potencial recesión? ¿Un ajuste más fuerte? El escenario apunta para eso. Como te comenté, bueno, pues el crecimiento se dio por esteroides. Lo que hicieron al inyectar esta fuerte cantidad de estímulos es forzar la demanda. O sea, la demanda, crear una demanda artificial que obviamente te provocó un crecimiento de 5% en un año, ahorita en el 2021, por ejemplo. Entonces, llega un momento en que ya iniciará este punto de inflexión. Primero, porque el primer obstáculo va a ser la inflación. Es imposible seguir creciendo económicamente y tener una inflación alta. Y bueno, vivir un mercado de valores en tendencia alcista. Esa ecuación se ve complicada. Si una de las premisas o de las prioridades de la Fed era mantener este mercado máximos históricos, que fuera una fachada, la bolsa de una economía bollante, pues no es sostenible en el largo plazo. Hablamos hace rato de estas valoraciones, es imposible mantener estas valoraciones y hay, lo mencionaste ahorita y tienes mucha razón, nuevos paradigmas. En la historia, en la teoría nos dicen que de los ciclos económicos, de los ciclos bursátiles, que la historia se repite. Ellos mismos provocaron en el remedio, en la solución, generaron también este problema. Claro. Y definitivamente tendrán que frenar la inflación. ¿Y cuál es el único motivo? Cerrar el grifo del dinero, subir la tasa de interés. ¿Y sabes por qué sí lo van a hacer? Porque estamos en un año de elecciones también en Estados Unidos intermedias. Correcto. El costo político de la inflación es alto. Estamos viendo a un presidente Biden con un número muy bajo de aprobación y definitivamente ya se ha pronunciado anteriormente, hace unas semanas, hacia Jerome Powell, que hagan todo lo posible por frenar la inflación. ¿Y cuál va a ser? Pues subir las tasas de interés, que es lo que se vería afectado definitivamente el mercado de valores. Pero si nos retomamos a la historia, los demócratas, desde el caso de Barack Obama, los anteriores, son presidentes que no son tan pro mercado. Por ejemplo, hay registros de que Barack Obama nunca habló de la bolsa de valores, nunca tuiteó sobre el mercado de valores, cosa que sí hacía Donald Trump. Oye, y aunque curiosamente he visto por algunos estudios que cuando le ha ido mejor al mercado ha sido en periodos de demócratas, ¿no? Entonces está ahí interesante. A lo mejor no hablan mucho de eso, pero ahí como que está chistoso porque sí he visto varios estudios donde cuando hay demócratas, como que al mercado de valores le va bastante bien. Digo, ahí nada más como dato interesante. Sí, que también obviamente pues, han tenido sus correcciones, ¿no? La coyuntura es muy particular porque estos mismos crearon la consecuencia de este estímulo, como lo mencioné, es pues los altos niveles de inflación que hay, bueno, que se sumó al tema de la cadena de suministro, los cuellos de botella, pero también provocó inflación en el mercado de valores. Vemos esta valoración
que también un ajuste, mira, hablamos de ajustes, sería aventurado decir se va a desplomar el mercado, pero hay posibilidades porque hay un cóctel interesante ahí. Viene aparte este tema inflacionario, que obviamente una subida de tasas, reducir la liquidez, pues obviamente afectaría al mercado accionario, pero también tenemos el tema Omicron, el tema COVID, que no ha terminado y ha tenido ahí algunas consecuencias en la economía, ¿no? En el caso de Europa, por ejemplo, que también es otro punto importante que el Banco Central Europeo ya se está pronunciando por subidas de tasas, algo que no hacía desde hace muchos años. Entonces, podríamos ver un cóctel bastante interesante porque los bancos centrales a nivel mundial están ya endureciendo las condiciones financieras. Humbert, antes de seguir, nada más quiero explicarle a nuestra audiencia para que no se queden con esa duda. No es una regla ni es una ley, pero nada más para que tengan en cuenta, usualmente cuando estamos hablando de que hay inflación, una de las medidas, insisto, no es una regla ni es una ley, pero que usualmente toman los bancos centrales, es subir las tasas de interés, ¿no? Y con esta lógica de decir, bueno, pues si te sale más caro los préstamos, ¿no? O pues si te está pagando mucho el CETE, pues entonces vas y metes tu dinero, ¿no? Esto lo que hace que suceda es que se quite dinero de la economía, ¿no? Y si se quita dinero, masa monetaria, por así decirlo, entonces la expectativa sería que la inflación baje, ¿no? Entonces por eso cuando estamos hablando de, oye, inflación, tasas, es porque es uno de los mecanismos que tiene, digamos, los bancos centrales. Por otro lado, también hay una correlación muy fuerte, aunque tampoco es una ley escrita, que usualmente cuando se suben las tasas, por eso estamos hablando de este tema, el mercado de valores tiende a bajar, ¿no? Decir, oye, pues si aquí me están garantizando cierto rendimiento, pues entonces muevo mi dinero del mercado de valores. Digo, es una explicación un poquito más compleja, pero nada más para que lo tengan ahí como nota del por qué estamos hablando de estos temas de tasas, inflación, bancos centrales, mercado. Bueno, es nada más para ponerlos en contexto. Ahora sí, mi estimado Humberto. No te preocupes. Sí, es correcto, Ricardo, lo que dices. Pues lo que hacen es encarecer el dinero y al encarecer dinero, pues no tengo tan fácil acceso al crédito, tengo menores incentivos y también parte de esta problemática que estamos viendo fue esa facilidad o acceso al crédito que tienen los Estados Unidos y ese famoso chequecito que les llegaba de 1,400 sin hacer nada. Llegó un momento en que se convirtió en el estímulo gubernamental de los Estados Unidos, se convirtió en el 30% de los ingresos. Y que lo hablamos, ¿no? Hace como un año, esta locura de que de pronto hubiera tantas cuentas abiertas en los Estados Unidos que pasó algo similar, pero por razones no exactamente iguales en México, pero el efecto Robinhood, ¿no? Que hubiera tantas cuentas para retail, pues en gran medida la realidad es que muchas personas estaban ocupando ese dinero para invertir en el mercado de valores, ¿no? Esa es la realidad. Es correcto. Y por ejemplo, hemos visto también, hay un indicador muy importante que son los bonos del tesoro. Los bonos del tesoro han tenido una recuperación importante, si bien cayeron los rendimientos porque por esta bajada en los tipos de interés, esta perspectiva económica, ahora los bonos del tesoro estadounidense nos estarían anticipando el tema de que se la van a subir las tasas y que podría venir un ajuste en el mercado. Entonces, ese es un parámetro que muchos analistas o inversionistas más bien no toman en cuenta, pero el tema de este repunte de los bonos nos estaría dando ahí un aviso, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en este momento está el bono en 1.92, pero si el bono, que es su siguiente nivel técnico, es el 3%, 2,5, 3%, estaríamos hablando de que cuando ha pasado eso, los mercados han sufrido ajustes importantes. Entonces, bueno, pues la única recomendación la recomendación para el inversionista es que analicen otros tipos de indicadores o se acerquen a su asesor y le pregunten por este tipo de variables, porque sí, definitivamente vamos a ver un escenario desde mi perspectiva, Ricardo, ya el 2022, yo creo que va a ser un año más, si la bolsa cerrara en terreno positivo, tendríamos un crecimiento más moderado de los mercados.
Correcto. No, desde mi perspectiva, creo que al ritmo que se creció al 2020 y 2021 en el epicentro de esta inyección de liquidez, ya no va a pasar durante muchos años. Y justo estaba ahí la otra vez leyendo un analista español que decía y tenía un comentario acertado que el inversor de ahora, el nuevo inversor, el que entró a invertir justo en estos años, tiene el chip en la cabeza de que los retornos en la bolsa son de 2 o 3 dígitos. Fíjate que es un punto bien interesante, Humberto. Hace poquito hicimos un podcast sobre este libro que es una maravilla, que se llama The Psychology of Money de Morgan Housel. Y es bien interesante porque justamente ahora las personas que crecieron invirtiendo en este periodo, ¿no? O los que justo empezaron en marzo, abril del 2020, pues estás de acuerdo que se sienten Warren Buffett, ¿no? Y dicen, oye, pues el mercado es bien sencillo. Viene muy al punto porque recuerdo que vi por ahí muchos influencers que compartían sus portafolios y mires que estoy invirtiendo en empresas de tecnología. Y ahora que hubo un ajuste en algunas de estas empresas hasta del 80%, pues de pronto ya no veo que compartan sus portafolios. Y justamente es bien interesante porque ahora las personas que crecieron en ese momento y de pronto ahorita están viendo una caída. Para los que ya llevamos muchos años en el mercado, estás de acuerdo que dices, oye, pues no pasa nada, no se asusten. Pero estas personas que llegaron, digamos, en este momento y de pronto están viendo un ajuste de este tamaño porque estaban muy ponderados en empresas de tecnología y de crecimiento, pues como que ellos sí dicen, caray, ¿qué está sucediendo, no? Entonces, como tú bien dices, que creo un poco para ir haciendo el resumen, oye, si hay crecimiento este año, definitivamente va a ser más moderado. Hay que tener buena diversificación en nuestros portafolios, ¿no? Acercarnos a nuestros asesores, asesoras. Punto número 1. Punto número 2, Humberto. Desde el punto de vista del inversionista de a pie, ¿qué podría esperar, pero en términos de la economía? ¿Crees que vaya a haber más desempleo, menos desempleo? ¿Qué es lo que podrían esperar? La perspectiva es que, bueno, en el mundo, no solamente en Estados Unidos, en el mundo, en México, en México ya estamos en terreno negativo, pero en general la economía inició un punto de inflexión. Estos esteroides que se inyectaron a la economía, este crecimiento artificial, pues obviamente no era sostenible y vamos a ver ya tasas de crecimiento más razonables, ¿no? Por ahí la perspectiva para Estados Unidos que crezca alrededor del 3.8% después de crecer un 5% y llegar a niveles del 2 o menos o por debajo del 2% hacia 2023. Esa es la perspectiva, porque obviamente, mira, con todo y reiteramos, con todo este estímulo, pues el ciudadano americano recibía dinero, tenía liquidez y se empezó a comprar casas, se empezó a comprar coches, pero no todos los años se va a comprar un coche. Llegamos a un punto importante de la demanda explotó, pero ya comenzamos a ver ahí también choques y entre oferta y demanda y ya eso provocará menor dinamismo en la economía. Creo que la parte fuerte ya pasó y ahora vamos al punto de inflexión. Entonces, vería yo un crecimiento más moderado en la economía. No hay señales recesivas, pero igual si la inflación sigue aumentando y vemos movimientos bruscos por parte de los bancos centrales, sí podríamos iniciar un periodo de recesión en el mundo. Entonces, ellos en la solución generaron el problema. Y históricamente, Ricardo, la misma Reserva Federal es la que ha creado y pinchado las burbujas. Va a subir las tasas de interés por un periodo, si colapsa el mercado, vuelve a bajarlas. Y es un juego, y es un círculo vicioso, y es una ruleta que así funciona. Es interesante, Humberto, porque muchas veces cuando escuchan a analistas y están hablando de... Acuérdense, nada más para que lo tengan ahí como dato cultural, el Banco Central, que ustedes saben es Banxico para el caso de nuestro país, o el Banco Central desde donde nos estén escuchando, cada banco central tiene un mandato constitucional distinto. Por ejemplo, y es importante y qué bueno que lo menciona Humberto, para el caso de México, el mandato que tiene es que pues debe de buscar el buen funcionamiento de los mercados, ¿no? Es digamos, el sano funcionamiento del sistema financiero. Lo que quiere decir es que en el caso de México principalmente va a estar enfocado en controlar la inflación. En el caso de Estados Unidos, y es ahí donde muchos podrían entrar a defender y decir, no, es que la Fed y demás, tiene el mandato constitucional de, además de hacer eso, debe de buscar el crecimiento económico.
Híjole, y creo que ese puntito es ahí donde tal vez se les puede ir la mano, como bien dice Humberto, de decir, oye, pues hasta dónde llega el tema de crecimiento económico y qué tanto estás dispuesto a hacer para cumplir con ese mandato. Es ahí, digamos, algo interesante y será una plática para otro día, pero es importante y además que tengan en cuenta que muchas veces cuando hablamos, acuérdense, oye, ¿por qué siempre hablan de Estados Unidos cuando hablan del mercado, de cualquier mercado? Porque representa cerca del 55% de todos los mercados del mundo, ¿no? Entonces, pues obviamente lo que suceda en el mercado de valores de Estados Unidos evidentemente termina repercutiendo pues en la mayoría de los mercados, ¿no? México, si no me equivoco, representa por ahí no tengo el número exacto, pero sé que es menos del 1% de los mercados globales. Entonces, es importante que tengan, oye, ¿por qué siempre están hablando del tema de quién es el gobernador del Banco Central de Estados Unidos? Bueno, porque en efecto, como ya nos ha dicho Humberto, pues tiene una decisión importantísima en sus manos, ¿no? O sea, importantísima, ¿no? Imagínense, es como ser el director general de BlackRock, pues igual administras trillones y trillones, es mucho más poderoso el gobernador de la Fed, ¿no? Entonces, creo que es importante que lo tengan ahí como un dato cultural que siempre hay que seguir. Y ya para ir terminando, Humberto, ¿cuál sería la recomendación para la gente que a lo mejor ya lleva unos años invirtiendo? Para los que apenas van a empezar a invertir, pues ya saben, ¿no? Dependerá de su horizonte de inversión y demás. ¿Cuál serían, digamos, tus últimas recomendaciones, Humberto? 2022, año de especulación, volatilidad, incertidumbre. ¿Cómo lo calificarías? Definitivamente va a ser un año interesante, un año donde el papel, como lo mencionas, de la Reserva Federal jugará, es el que moverá los hilos de los mercados. Yo creo que con esta subida y este endurecimiento de la política monetaria veremos un comportamiento muy moderado. Yo no descarto también un ajuste importante en los mercados porque, bueno, hay expectativa, ya se sabe que vendrán alrededor de 4 aumentos, pero si por ahí hay cisnes negros, está el tema de Ucrania, está el tema del mismo Omicron, que podrían provocar choques en los mercados. Y fíjate, hay algo muy interesante antes de irnos. Este acceso a los créditos en Estados Unidos, esta facilidad, otorgó liquidez a empresas pequeñas, empresas con también malos manejos financieros. Incluso hubo un caso ahí de un préstamo que le hicieron a un empresario y se compró un auto del año, un auto de lujo. Entonces, o muchos invirtieron en el mercado de valores. Entonces, si suben las tasas de interés, va a haber un tema ahí con las empresas y la gente que tenga créditos a tasa variable. Porque si yo estaba pagando un 2%, me mueven la tasa y ahora tengo que pagar el 4%, tengo que pagar el doble, entonces ahí vamos a poder ver un tema de impago, de default. Que además es relativamente común en Estados Unidos, ¿no? Yo sé, pues, oye, si sé un poquito de finanzas, pues igual y entienden por qué no deberían de hacerlo, pero es relativamente común en Estados Unidos, también por tema de cultura financiera y pues obviamente porque los empujan las personas que venden sus créditos porque se llevan más comisiones de lo que quieran, pero es muy buen punto lo que está comentando Humberto, ¿no? Entonces ahí pudiera darse de que mucha gente se va a quedar en default y si recuerdan o ya vieron las películas del 2008-2009, pues creo que ahí podría ser un caldo de cultivo interesante para algo que no queremos ver. Y estamos también en otra burbuja que son los precios de las casas, Ricardo. Entonces, incluso supera por mucho ya el nivel de precios a la crisis del 2008, previo a la caída. Entonces, va a ser un escenario interesante. Nada más como dato cultural, hablaste hace rato de que estas correcciones que tuvo el mercado del 10%, pues al inversor novato se le hace el apocalipsis, pero no hemos entrado en mercado bajista desde, bueno, el último ciclo bursátil inició en marzo de 2009. Hubo una caída fuerte en el 2020, hubo caídas en el 2018, pero no hemos entrado en mercado bajista. O sea, el inversionista nuevo no ha experimentado un mercado bajista real. Mira, ¿qué tendría que pasar para llegar técnicamente, para que llegara al piso de esta tendencia? Tendría que venir un ajuste del 35% aproximadamente del nivel actual
y aún así seguiremos en mercado alcista de largo plazo. Entonces, es inevitable que va a pasar, no sabemos si este año, Ricardo, o el que venga, pero es natural y es parte del ciclo del mercado. El mercado se tendrá que ajustar, veremos caídas fuertes, pero es normal, que no sabemos cuándo, y eso es una de las características de las burbujas, claro, que no sabemos, que sí hay señales, sí hay indicadores económicos financieros, que bueno, esos ya los analizamos más a detalle, gente como tú, como yo, Ricardo, que nos dedicamos a esto, pero una gente de a pie lo agarran, como se dice coloquialmente, con los dedos en la puerta, y luego estos fenómenos de que bajan un poquito, fíjate, en el tema de Facebook, por ejemplo, yo veía ahí las publicaciones que se cayó, no, hay que comprar, vamos a comprar, y se volvió a caer. Entonces, a veces es muy peligroso ese volatility dip. Lo respetó mucho el Standard & Poor's durante estos 2 últimos años, caía, allá hay un nivel y subía, pero va a llegar un momento en que ya no va a funcionar. Y por eso recomendamos ser muy prudentes en la toma de decisiones, asesorarse y lo más importante, ser paciente y no dejarse guiar por las emociones. Las inversiones en bolsa son proyectos de largo plazo. Fíjate que dices algo sumamente real, Humberto, para todos los que de pronto veo en grupos que dicen, vamos a comprar Aeroméxico y ya sabes cómo fue esa historia y ahora vamos por esto y demás. Fíjense que bien lo está comentando Humberto, una cosa es especular, ¿no? Que está bien, lo puedes hacer. La recomendación es que no lo hagas con el 100% de tu capital. Y otra cosa bien distinta es invertir, ¿no? Hace unos días escuché una frase que se me quedó porque se me hizo muy, muy buena y que quiero compartirles, que decía, oye, vamos a suponer que sí hay una crisis y se cae el mercado, ¿no? Y decía este inversionista, el director general de Oak Capital Tree, decía, ¿por qué preocuparse por algo que es temporal cuando estás buscando algo a largo plazo, ¿no? Y decía, aún si llegara hoy justamente esa crisis que estamos esperando y tienes un proyecto de largo plazo, ¿por qué preocuparse por algo temporal cuando estás buscando hacer algo de muy largo plazo? Mi estimado Humberto, te agradezco nuevamente. La verdad es que siempre nos podríamos seguir mucho más tiempo cuando estás en nuestro programa. Te agradezco mucho. ¿Dónde te pueden encontrar, Humberto, si quieren ponerse en contacto contigo? Pues mira, ahí en el correo, gracias por la invitación, en el correo humberto.calzada@rankia.mx o en mi página en Facebook que se llama Humberto Calzada Díaz, sitio web de economía y negocios, y también ahí soy muy activo en Twitter. En Twitter me encuentran como Humberto-CD. Y obviamente la página de Rankia, ¿no? De Facebook, Rankia México, ahí y www.rankia.mx, ahí nos pueden encontrar, comentar algunas de sus dudas, inquietudes, con gusto estaremos ahí para apoyarlos. Y bueno, pues nuevamente, Ricardo, muchas gracias por la invitación al podcast. Siempre son charlas muy interesantes que podríamos estar aquí horas. Claro que sí, mi estimado Humberto, pues ya les dejan ahí la información. Recuerden que nos pueden encontrar a nosotros como asesorfinanciero.com.mx, nos pueden buscar en todas las redes sociales, nos pueden buscar en TikTok, en Instagram, en Twitter, como Network MX. Muchas gracias y hasta la próxima.